Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de qué horas sea en su casa cuando usted nos esté viendo. Bienvenidos, bienvenidas a Desvariando por Sin Línea MX. Estoy empezando una serie de entrevistas, de pláticas, de debates amistosos con personalidades, activistas, miembros del Partido Morena que en estos últimos días, como usted sabe, pues han iniciado los procesos de preregistro o de registro a las precandidaturas y estamos aprovechando el espacio de Sin Línea, este programa que usted y yo hemos construido en Sin Línea MX, para analizar un poco todo lo que sucede en el previo, durante y después de las elecciones federales intermedias del 2021. Y el día de hoy estoy muy contento porque me acompaña María Clemente García. Ella es una militante de Morena y una activista transexual muy conocida en la comunidad de Morena y en la comunidad del activismo de la diversidad sexual. ¿Cómo estás, María Clemente? Hola Rodrigo, muy buenas noches. Gracias a ti y al equipo de Sin Línea por el espacio. Cuéntame, María, yo te vi ahí en Facebook, nos tenemos ya desde hace rato, te conocí, y le cuento al auditorio, te conocí en un en un volanteo que hicimos ahí en la Cuauhtémoc, ahí cerquita del Monumento a la Revolución, antes de la pandemia, cuando estaba muy en boga el tema del golpe de Estado a Bolivia y cuando se empezaban a ver unas reacciones muy fuertes de la ultraderecha aquí en México y en América Latina. Y pues tú, además de dedicarte a hacer activismo de la diversidad sexual, que es, digamos, tu nicho, pues tienes una conciencia muy amplia de muchos temas, eres abiertamente antifascista, te reivindicas como una persona de izquierda y has militado en Morena desde hace mucho tiempo. Y hace poco yo vi en Facebook que te anunciaste, que subiste una foto registrándote ya como precandidata a diputada federal, ¿verdad? Sí, es así, me registré como aspirante a candidata a diputada federal por el Distrito 8 en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y pues sí, tienes así razón. Justamente yo he militado en Morena desde su fundación y en otros partidos de izquierda anteriormente, como el PRD, un poquito en el PT. Y justamente mi activismo a favor de la población conformada por personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, intersexuales y todas aquellas no adscritas a la heterosexualidad por la reivindicación de nuestros derechos humanos, ha tenido justamente, digamos, un punto de encuentro muy importante junto con mi militancia en Morena, a partir de que, pues, varios activistas militantes hemos entendido de que Morena, como instrumento político, pues también es un instrumento que puede servir justamente para poder encauzar las voces y las necesidades de la población LGBTI en México y que esta pueda ser traducida en una política pública, pero además con toda esta perspectiva que tiene todo el movimiento de generación nacional, ¿no? Creo que en eso radica un poco la peculiaridad de mi, digamos, de mi activismo y de mi militancia, que justamente yo siempre he entendido o me he entendido desde mi condición de clase, me asumo como justamente una persona, una ciudadana que vive las necesidades que tenemos todas las personas que vivimos en alguna situación de pobreza en distintos niveles, y creo que justamente a partir de Morena es que podemos revertir toda la pues toda la descomposición social que hemos visto en estas últimas 30 años de neoliberalismo en México, y desde ahí creo que hemos militado y encauzado mucho del esfuerzo de nuestra militancia para poder impulsar iniciativas a favor de la población LGBTI y desde legislación y política pública con los demás compañeros militantes de Morena, y creo que hemos dado bastantes buenos resultados en ese sentido. Y creo que justamente la reivindicación de los derechos humanos puede seguirse dando por este camino de la cuarta transformación, y creo que es justamente por eso que me inscribí. Eso me motiva mucho para poder continuar invitando a la ciudadanía en general a que siga organizándose en torno a la consolidación de la 4T aquí en la Cuauhtémoc y en México. María, hay algunos otros partidos en México, no voy a decir sus nombres,
pero tú sabes que existen otros partidos que reivindican o dicen reivindicar al menos los activismos de las minorías sexuales, de las poblaciones LGBT y más, uh, y que pues los hemos visto hacer propaganda con estos temas que tú abanderas, en los que tú has hecho activismo. Y sin embargo, tú estás eligiendo, y es una elección que hiciste ya hace varios años, militar en Morena y contender, aspirar en este momento y contender muy probablemente por el partido de Morena. ¿Por qué eliges este partido y no alguno de los otros partidos políticos? ¿Cuál es la diferencia que hay, digamos, si muchos activistas, muchos miembros de la población LGBT más también hacen activismo y buscan candidaturas, aspiran a puestos de elección popular, de representación política? ¿Por qué tú lo haces por Morena? ¿Desde cuándo te acercas al partido? ¿Cuál es tu relación con la historia del presidente, del partido, del movimiento? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, creo que respondiendo a tu pregunta puede ser en dos niveles. Primero, ¿por qué me acerco a Morena? Y creo que desde Morena puede, digamos, reivindicarse toda esta lucha a favor de la diversidad sexual. Es porque la diversidad sexual se entiende también, digamos, a partir de distintas ideológicas, y a partir de ellas hay diversas posibles soluciones a las necesidades y demandas que hoy tenemos. En esas posibles soluciones hay unas que yo no comparto, en el sentido que yo no creo que puedan cambiar la vida de las tangiblemente de la desigualdad, ¿no?, que vivimos producto de la discriminación. Todo lo que la lucha que enarbola Morena, digamos, alrededor de esta máxima de por el bien de todos, primero los pobres, justamente es ahí donde yo veo que es donde la discriminación se recrudece y se vive con mayor violencia en todos los sentidos. Es decir, la solución para revertir la discriminación estructural que existe en México a partir de diversas prácticas, incluso culturales, tiene que ver justamente con el nivel de pobreza que vivimos en este país. Y creo que las soluciones que se han ofertado en los gobiernos neoliberales no revierten esta violencia. No revierten a partir de un esquema de educación, una verdadera situación de educación sexual que de verdad cambie la cultura en México. No revierte en realidad el desconocimiento profundo que hay sobre la sexualidad en este país, y que de ahí es derivada todas estas violencias, desde agresiones en la calle, como el mismo desconocimiento de las personas hacia nuestros cuerpos, y ya ni se diga sobre todo de política pública, ¿no? Que pareciera que el tema de la salud sexual y los derechos, pareciera que con estos, pues pareciera que se compran, ¿no? Que es quien pueda pagarnos. Y justamente no se piensa en las personas en los barrios y en los pueblos más pobres de México, donde es justamente la discriminación que se vive muy cruda. No es lo mismo la violencia que se vive en un entorno urbano, en una avenida principal en la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León, en este caso, ¿no?, en Monterrey o Guadalajara, que como se vive la discriminación en las rancherías o en los barrios, también en una situación urbana, pero en un contexto mucho más adverso, tanto económico como cultural y social. En ese sentido, creo que es ahí donde deberían de estar las soluciones, y que no solamente tiene que ser en un nivel declarativo de los gobiernos, de decir, aquí este gobierno no discrimina, sino que ese gobierno tiene que traducir esa declaración en una política pública que invada las calles, justamente como es lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, de llegar a estos lugares. Pues sí puede haber una política pública que revierta la discriminación hacia la población LGBTTI en todos los pueblos y barrios más pobres de este país. Y yo soy militante de Morena desde su fundación. De hecho, como te comentaba al principio de la entrevista, yo he militado en otros partidos de izquierda antes. Yo estuve militando algún tiempo en el PRD, y alguna vez justamente el Partido del Trabajo se abrió un espacio, una Comisión Nacional de Diversidad Sexual. Ahí estuvimos con la compañera Samantha Fonseca, tratando de hacer algunos esfuerzos en el partido que al final no se consolidaron. Y pues bueno, luego vino este proceso justamente de la separación de Andrés Manuel López Obrador. Creo que más bien, más allá incluso que morenista, podría yo asumirme obradorista,
siempre he seguido, digamos, su carrera política y le he acompañado en distintos niveles y en distintas épocas en el proceso de lucha para poder consolidar una plataforma electoral para que él pudiese llegar a la presidencia de la República. Hemos venido acompañando en distintos niveles. En Morena participamos desde su fundación, pugnamos y acompañamos a compañeros, a grandes compañeros como Jaime López Vela o Temístocles Villanueva, que estuvieron en un inicio construyendo Morena y apoyándoles para la consolidación de la Secretaría de Diversidad Sexual, que este es un gran espacio. Morena es el primer partido político que nace con una Secretaría de Diversidad Sexual, sin no reconocer, por supuesto, reconociendo, claro, que en otros partidos como el PRD se pudo dar una gran apertura para recibir desde su militancia estas causas. Sin embargo, al final no se consolidaron burocráticamente dentro de sus estructuras con tanta rapidez como con Morena. Morena ya después lo logró, digamos, naciendo así de manera estatutaria, pero el PRD también los acompañó, digamos, en la lucha legislativa, pero aquí se consolidó como un espacio incluso para la militancia, ¿no? Y que una militancia que abiertamente de la diversidad sexual, que no solamente podía llegar y pedir su causa, sino que también podía llegar y organizarse en un entorno y un espacio seguro para su misma militancia, ¿no? Entendiendo que en Morena cabemos todos y todas, y que en Morena militamos todo tipo de personas de todas las regiones del país, y que la cultura, hay un arrastre cultural en la que en la misma organización puede llegar a haber, digamos, pues actos de discriminación, ¿no? Por desconocimiento, por ignorancia, y justamente el que existiera esta secretaría ha permitido sancionar a muchísimos funcionarios, incluso diputados. Morena incluso ha expulsado diputados que han votado en contra de los derechos de nuestra población. Y en todos estos procesos yo he caminado junto con todos estos actores desde la Secretaría de Diversidad Sexual, manifestándonos incluso dentro del mismo movimiento, para pedir ser integrados no solamente de manera organizativa, sino justamente en la plataforma política de lleno. Y esa es mi participación, y es por eso que yo elijo a Morena, porque además creo que Morena es la plataforma perfecta para justamente poder hacer este choque interseccional de necesidades en la base de la sociedad, ¿no? Y construir un México libre de discriminación desde los pueblos y barrios, y no desde la televisión, y no desde los foros, que también son espacios valiosos y que hay que ocuparlos. Yo misma creo que son instrumentos, pero creo que también podemos llevar más allá, que estos instrumentos políticos que después se puedan traducir en gobiernos puedan también ser el camino para que se pueda llegar con este mensaje de inclusión, digamos, en la construcción popular de un gobierno distinto, ¿no? Y que nos incluya de lleno en la política pública. Ahora, esto que dices sobre la Secretaría de Diversidad Sexual es una cosa muy interesante, porque muchas personas, tú sabes que la principal figura y quien operó desde el inicio la creación de Morena, pues es el hoy presidente, el compañero Andrés Manuel. Y en muchos sectores de la opinocracia, de la comentocracia, se dice que Andrés Manuel es un hombre muy conservador, que no entiende los asuntos de las discriminaciones que viven los diferentes tipos de población que hay en México. Algunos les dicen minorías, algunos les dicen grupos vulnerables, pero en específico, la diversidad sexual es un asunto que el presidente enarboló en la creación del partido, y que por supuesto alrededor de él hay muchas otras personas, hombres y mujeres, que conocen de la situación, y él, digamos, logró articular, se logró una cosa muy importante que hasta histórica es, ¿no? El primer partido político en México con una secretaría que se encarga de defender las problemáticas de la diversidad sexual en general y los derechos de su población. Ahora, es interesante cómo pues, la percepción pública, al menos en algunos círculos, es que el presidente no se preocupa de esos temas,
Y a lo mejor se debe también a que, pues por supuesto, lo principal del discurso del presidente es más bien la desigualdad económica. Alrededor de eso se articulan muchos otros discursos que, como tú lo señalas muy bien, es necesario estudiar a través de una interseccionalidad, que es ver por dónde atraviesan las relaciones de poder, por el género, por la orientación sexual, por lo económico, por la raza, por todas las otras condiciones y todas las condiciones que nos atraviesan como personas humanas, ¿no? Pero yo te quería preguntar, a lo mejor la gran mayoría de los mexicanos y de las mexicanas conocemos la discriminación clasista, la desigualdad económica que el modelo neoliberal ha incrementado y que ha sido un problema en México desde hace pues ya muchísimas décadas, ¿no? A lo mejor hasta cientos de años, o casi desde la fundación del país, y que muy pocos políticos, presidentes han combatido. Pero yo quiero que nos compartas para todas las personas que a lo mejor sí conocemos la desigualdad económica, pero que no hemos vivido en carne propia la discriminación y la violencia por el género o por la preferencia sexual de las personas, cómo se vive esta doble violencia y por qué es tan importante en estos días el activismo que hacen las personas de la comunidad de la población LGBT+, y en específico de las personas transexuales, como tú te asumes y como tú te reivindicas, María. Bueno, pues sí, fíjate que justamente das en el clavo, ¿no? Del por qué primero yo deseo organizarme y convocar, organizarse en torno a Morena, y por qué creo que Morena es el instrumento de lucha adecuado para poder seguir continuando por la defensa de los derechos de la población LGBTI en México. Justamente das en el clavo en esta, digamos, paralelismo que haces entre la discriminación de clase, ¿no? Y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Justamente como te comentaba hace rato, en los pueblos y en los barrios más pobres es donde se recrudece esta discriminación. Es decir, la discriminación que vivimos por nuestra orientación sexual e identidad de género no se vive igual en los entornos urbanos o en las grandes ciudades que en los entornos más populares de las metrópolis o en las zonas rurales del país. ¿No? Justamente en donde hay más pobreza hay mayor discriminación, hay menor educación y por tanto hay menos educación sexual. Por eso creo que Morena es uno de los grandes instrumentos que pueden servir para revertir esta situación. ¿Por qué lo digo? En el sentido, uno, porque en estos contextos es donde se tiene que hacer el trabajo y donde se tiene que revertir. Ahí está, digamos, el círculo donde la discriminación se sigue reproduciendo y donde la discriminación sigue recrudeciéndose más y donde con mayor violencia es el círculo donde vivimos la pobreza, ¿no? En los pueblos y en los barrios. Y yo creo que eso tiene que cambiar las realidades, donde los gobiernos tienen que enfocar el centro de la política pública para revertir esta situación. En ese sentido, creo que es ahí donde tenemos que hacerlo. Eso por un lado, y otro, como decías tú, comentabas ahorita en la charla, que se dice mucho que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, que es el líder, ¿no? digamos, moral del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en México, pues que es homófobo, que discrimina por algunas declaraciones, pues justamente creo que podemos juzgar a muchos políticos por muchas declaraciones, pero también hay que hacerlo a partir de digamos, por los hechos. En ese sentido, como ya lo comentábamos, Morena nace con una Secretaría de Diversidad Sexual, que es un espacio proceso de organización para toda la militancia de diversidad sexual y cualquier otra militancia que esté interesada en el tema de la diversidad en Morena, para organizarse a partir de ese único tópico en Morena, ¿no? Y en ese sentido, muchísima militancia se organiza. Creo que sin temor a equivocarme podría decir que Morena es el partido que yo creo que cuenta con mayor número de secretarías activas en todo el país, muchísimos militantes en todos los municipios. Yo conozco y comparto militancia con muchísimos personas de Morena que son de la diversidad sexual y que además de recorrer los pueblos y barrios para organizarse en torno a los objetivos de la transformación,
nos organizamos en la Secretaría para incluir en la agenda de Morena y en la legislación y aperturar el diálogo de incidencia con los gobiernos de la 4T, con los legisladores de la 4T para incidir en una agenda de progresista en entornos humanos, en particular justamente en los nuestros, de nuestra población. Y creo que en ese sentido decir que el presidente Morena es un partido que pues es una declaración, una jugada política, digamos, nefasta de los otros partidos para descalificar a partir de hechos que no son comprobables, en el sentido de que yo te puedo enlistar aquí, y justamente porque justamente la tarea organizativa es una de las cuestiones principales para lograr consolidar la 4T, estamos repartiendo acá un volantito donde estamos informando a la población con algunos de los logros de la diversidad sexual. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y justamente te puedo decir que el derecho al matrimonio igualitario con las mayorías de Morena se han aprobado en Hidalgo, Baja California Sur, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. El derecho a la identidad de género se ha aprobado con las mayorías de Morena en los congresos de Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, ¿no? A propuesta de Morena, ¿no? En la Ciudad de México, en el Estado de México, se prohibieron las terapias de conversión, las COSIX, las famosísimas COSIX, ¿no? Se prohibió la tortura para, digamos, reconvertir a las personas en su orientación sexual o su identidad de género en estos centros y estas terapias, que en realidad lo que son tortura con penalidades. Se reformó justamente, fíjate, con la reforma educativa en este 2019, ¿no? En 15 de mayo se integró a la educación sexual en el artículo 3 y se elevó este tema al rango constitucional, algo muy importante. Y en septiembre de 2020, la jefa de gobierno justamente inauguró, dio el banderazo de la Clínica Integral de Atención a la Salud de las Personas Trans en la Ciudad de México. Esto habla de que habemos una militancia muy activa dentro de Morena. Muchas de estas situaciones que te comento, además, fueron a la par de propuestas incluso de la sociedad civil, que legisladores de Morena tuvieron la sensibilidad de escucharlos. Otro a propuesta de sus militantes organizados en la Secretaría de Diversidad Sexual. Y algunas de estas igual fueron aprobadas con la mayoría de Morena a propuesta de otro partido. Eso no quita la intención de que, de que Morena esté a favor de la diversidad sexual. No nos interesa ser los autores de las iniciativas para saber que Morena es una fuerza política que no solamente provoca, sino que también se suma a cualquier situación justa. Y en este sentido, con la diversidad así ha sido. Hay algunas aquí que no fueron a propuesta de Morena y se aprobaron. En el caso muy particular de la SECOSIC, fue algo que se descubrió a partir de una organización civil llamada YAC, el diputado local Temístocle Villanueva, en el Estado de México. No recuerdo el nombre de nuestra diputada ahorita, una disculpa, porque de hecho la conozco bien, pero se me olvidó su nombre. Pues dieron con el clavo, y ahorita en el Senado, bueno, entonces nuestra senadora Citlali Hernández, que ahora es nuestra secretaria general, metió la iniciativa, que está aún en comisiones, ahora en manos de María Celeste. Pero bueno, las ECOSIC, pues, ¿qué son? Son estas terapias de conversión para convertir, digamos, a las personas por su orientación sexual o identidad de género, es decir, a una persona trans o a una persona con alguna orientación sexual ajena a la heterosexual, homosexual, bisexual, convertirlas a partir de diversas técnicas, tanto médicos, con justificaciones técnicas desde lo médico, psicológico y psiquiátrico, pero que en realidad son situaciones de tortura, estas que has visto tú en las películas, de que te ponen un cable para darte electroshock, que te dan pastillas, que te llevan al psiquiatra, ¿no? En unas terapias interminables, porque en realidad no hay ningún problema que resolver, incluso reclusiones en centros, ¿no? Como si tuvieras problema de adicción, para reconfortarte y según cambiar pues tu psique y que tú puedas comportarte a lo que estas personas que recurren a estas terapias llaman la normalidad sexual, ¿no? Y en el sentido es que las personas que son víctimas pues generalmente son menores, ¿no? Son personas que pues todavía no tienen digamos, una ciudadanía plena con todos los derechos, porque están a potestad de sus padres y que de sus tutores familiares, que deciden torturarlos a partir de estos diversos sistemas. ¿Cuáles son? No hay uno solo, hay muchísimas técnicas, pero todos devienen en una violencia grandísima.
¿no? Y ahí creo que fue muy valioso que esto se empiece también a penalizar, porque esto es algo, la diversidad sexual, normalmente tenemos necesidades que se resuelven con un acta de matrimonio, un acta de nacimiento. Yo misma lo he dicho aquí en el sentido de yo, como una mujer trans, gracias a la lucha de la sociedad civil y de los políticos de izquierda que han tenido la oportunidad de gobernar y legislar esta hermosa ciudad, pues tengo derecho aquí a tener mi cambio de identidad de género, ¿no? De manera gratuita, sin ningún juicio, y puedo hacerlo, pero mi acta de nacimiento corregida, pues no me revierte toda la discriminación que vivo y la violencia que vivo al caminar, y transitar mi bello México, y que no me revierte discriminación laboral, es decir, mi cambio de acta no hace que me contraten con mayor facilidad, no hace que desaparezca el estigma que hay culturalmente en la sociedad para poder tener una discriminación por el aspecto a una persona trans, o todo las, digamos, la, el estigma que hay del comportamiento que según podemos tener una persona, por el que muchas personas prefieren tener una discriminación hacia nuestras personas, en las calles, las violencias, ¿no? Desde el acoso, la violencia, las agresiones, esas tampoco se revierten. Cuando eso sucede, yo no puedo sacar mi acta de nacimiento y decir, no me discrimines, trátame, no me discrimines, no me violentes, no me grites, no me agredas, ¿no? Eso no lo revierte. Tenemos que ir más allá y hay muchas situaciones que pueden cambiar. Y esta penalización, por ejemplo, de las terapias de conversión, creo que dan en el clavo de que hay unas agendas muchas más extensas, al igual que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que entendió perfectamente que justo yo con otras activistas, dentro de las que puedo destacar a Gloria Hassel Davenport, que estuvo por ahí con el presidente en el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia, hace 2 años en Palacio Nacional. Fuimos en pre-campaña, entonces con la marcha de Sheinbaum fuimos justamente a decirle que aquí en la ciudad sí teníamos actas de nacimiento, que incluso había uno que otro programita con acción afirmativa del gobierno central en el que nos podían atender algo, pero que teníamos necesidades de salud que estaban encubiertas a partir de las peculiaridades de nuestras realidades, ¿no? Como personas que habitamos y transitamos en la Ciudad de México, se le explicó y ella entendió perfecto que además de no ser atendido esto de manera preventiva, de todas maneras íbamos a terminar en un hospital público, ¿no? Porque no podemos pagar ciertos tratamientos y condiciones que se agravan con el tiempo, derivados de distintas condiciones de salud derivadas por nuestra identidad de género. Lo entendió perfecto y entendió que para salud y para la ciudad en general representaba por encima de por encima de, justamente, además de un representaba bienestar para todas las personas, y decidió justamente tomarnos la palabra, lo convirtió en una de sus 100 puntos de su plataforma electoral, y los arrancó a poquito más de 2 años y lo convirtió en uno de sus 100 puntos prioritarios de su gobierno, y ya se arrancó la obra, que tiene asignado un presupuesto de construcción de 20 millones de pesos, en el que va a haber más de 6 consultorios, y bueno, va a ser una obra que estuvo un poco explicada ahí, digamos, en el origen de la construcción se presentó, digamos, el proyecto arquitectónico, y bueno, pues se promete que va a ser construido a partir de un proyecto de sí atención a la salud, pero solamente de integración comunitaria para la población trans al resto de la Ciudad de México, de los servicios del gobierno. Entonces, esto habla de que Morena pues sí tiene una convicción de inclusión. E incluso justamente el gobierno de México, ahora todos los consulados del gobierno de México, en cualquier consulado mexicano, se están celebrando ya matrimonios entre personas del mismo sexo, independiente o no de que haya una reforma constitucional al artículo 4 constitucional, porque además está la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y no hay ningún impedimento constitucional realmente para hacerlo, que no sea la voluntad política. Y eso habla que, y para esto el presidente no tuvo que hacer ninguna consulta, no lo ha hecho y lo está haciendo, y en los consulados hoy se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, pues, eso habla de que Morena sí tiene una convicción, de que los gobiernos de Morena están trabajando. Esto lo digo digamos, como para un espectro desde, digamos, de la generalidad del México, pero en las cuestiones locales, pues hay gobiernos como el gobierno de Puebla, que cuenta ya con una dirección de la Puebla capital,
que tiene un gobierno con una dirección de atención a la diversidad sexual y género. Aquí en la Ciudad de México hay varias alcaldías que tienen oficinas de enlace, jefaturas de unidad que están atendiendo a la población de la diversidad sexual. Aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, justamente, con el alcalde Néstor Núñez, se creó un programa de atención alimentaria, de apoyo a mujeres trans y a personas trans, para completar, digamos, en apoyo a sus estudios y a la salud. Y se da una beca mensual para poder comprar despensa a personas trans, ¿no? Y sobre todo porque es una alcaldía donde hay una población, es, digamos, lo que algunos activistas llamamos una alcaldía, un territorio santuario, donde la población es muy alta de las personas trans, porque aquí pues nos podemos resguardar, hay menos violencia y hay más nichos de oportunidades, tanto laborales como en todos los sentidos culturales. Entonces, aquí hay muchísima población, el gobierno local lo entendió, el gobierno de la doctora pues lo está atendiendo, y creo que justamente podemos seguir construyendo en esta lógica. Yo creo que si nos organizamos desde Morena, estos avances son en 2 años. Todo esto que te estoy contando son en 2 años de la 4T, del 2018 para acá. Esto a mí me emociona de poder seguirnos organizando a partir de Morena, y de que esto que se hizo 2 años, en los próximos 3 años que haya todavía más de Morena, podamos tener el doble y así consecutivamente el doble, o por qué no el triple de resultados en materia de la convicción de cambiar la situación de nuestros derechos, para que estos puedan comenzarse a hacerse justiciables en los gobiernos de Morena, y no solamente en el tema legislativo, sino para también empezar a hacer la incidencia para que los gobiernos locales puedan hacer la aplicación de una política pública de integración a la población de la diversidad sexual a la vida política, cultural y social de México. Y pues creo que aquí podemos organizarnos. Hay diversas situaciones que hay ahorita, por ejemplo, en el gobierno de México respecto al tema de salud en atención a la población que vivimos con VIH, que vivimos con esta pandemia, pero afortunadamente se han ido resolviendo, y creo que más bien es empezarnos a acostumbrar a un nuevo esquema de gobierno en el que la sociedad civil sea entendida y atendida de una manera distinta, en el que la sociedad civil de verdad cumpla un papel de un voluntariado desde la sociedad civil, y no un subcontratante, no de un outsourcing político del gobierno para hacer lo que los gobiernos ya no querían hacer y comprar voluntades desde organizaciones, sino que de verdad el mismo gobierno sea el que pueda, sin intermediarios, hacer, y que, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, sin corrupción nos alcance para más y para más personas LGBTI que de verdad necesitan en los pueblos y barrios más pobres de este país. María Clemente es una auténtica luchadora social que no solamente tiene una clara conciencia de la lucha de la población LGBT+, sino que, como usted escuchó junto conmigo, tiene una clara conciencia del proyecto de nación del presidente, de todas las desigualdades que sufren las diferentes poblaciones en México, y que además de que ha construido junto con el presidente, junto con los millones de ciudadanos y ciudadanas que han hecho posible y siguen haciendo posible cada día defendiendo la cuarta transformación, es una persona con propuestas en muchos sentidos, y que en días pasados ha decidido contender, aspirar a una candidatura para ser parte de la siguiente legislatura en San Lázaro, en el Congreso de México, representando al Distrito 8 de la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, de la capital de nuestro país. Quiero agradecerles a todos y a todas las que nos están sintonizando por su amable atención, por sus comentarios, por compartir este video, por suscribirse a nuestras redes sociales. Somos Sin Línea MX, esto es Desvariando. Quiero agradecerte mucho, María Clemente, por habernos acompañado, por habernos compartido un poco de tu plataforma, de tus propuestas, de tu historia política. Y quiero saber si tienes algo que decirle a la audiencia Sin Línea antes de que nos despidamos. Muchas gracias por escucharme, a la audiencia, y a invitarles a que
puedan seguir conociendo los resultados de Morena en torno a la población LGBTI. Les invito a que sigan mis redes sociales como en @MariaClementeGarcía María Clemente MX, así me pueden encontrar en todas las plataformas, en Facebook, Twitter e Instagram, y desde ahí yo a veces comparto seguido la información sobre cómo van estos avances de legislación y política pública de Morena, invitarlos a que se sumen a Morena, que donde ustedes nos estén hoy escuchando puedan sumarse y puedan organizar un comité en defensa de la Cuarta Transformación, que se sumen a los foros, a la organización, al diálogo, y que construyan también esta transformación. Es de todas las personas. Morena, como bien lo decimos, es del pueblo de México, y el pueblo organizado, esa es la Cuarta Transformación. Los invito a que sigamos organizándonos para cambiar esta realidad y que podamos hacer un México mucho más incluyente, democrático, sobre todo un México que tenga un gobierno que vele por las personas que menos tenemos, porque por el bien de todas, primero los pobres. Pues muchas gracias, María Clemente, y muchas gracias al auditorio. Esto es Desvariando por Sin Línea MX. Yo soy Rodrigo Guillot y nos vemos a la próxima.